hacerlo en Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1. Vamos a leer un versículo, doy el título y entramos con la lección de esta mañana, la última lección número 9. Dice así la Biblia en Primera de Pedro 2:1. Dice la Biblia ahí. ¿Están ahí, hermanos? Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y luego sigue diciendo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desechando pues toda malicia. Desechar, quitar, botar, tirarlo a la basura. Toda malicia. La lección de esta mañana tiene como título: atrévete a ser diferente. Atrévete a ser diferente. Si usted necesita un esfero, puede levantar la mano para que se lo lleven. Normalmente, escuela dominical, tomamos notas, tomamos apuntes, así como en la escuela, así como en la escuela, en el colegio, usted toma notas, así debería tomar notas también. El título de la lección en esta mañana entonces es: atrévete a ser diferente. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a dejar que Dios nos hable en esta mañana. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos llegar a la iglesia con bien. Gracias, Señor, por una oportunidad más de venir a aprender de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que estamos reunidos aquí, especialmente por nuestros invitados de honor. Gracias por traerles con nosotros, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tú nos hables, que podamos aprender de tu palabra. Gracias por todos los niños que están con nosotros también, y bendice a las maestras que estarán enseñándoles sus lecciones bíblicas, sus manualidades. Señor, bendice todo lo que vamos a hacer en este día, que tú seas honrado con lo que hacemos. Habla a cada corazón. Permítenos concentrarnos en el estudio de tu palabra en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, llegamos hoy entonces al final de la serie de lecciones Decide ser espiritual. No es una casualidad, es una confrontación directa de Dios para con nosotros. Dios nos llama a ser diferentes. Dios nos ha llamado a ser sus hijos como luminares en medio de las tinieblas. Dios no nos ha llamado a ser creyentes promedio. Dios nos ha llamado a ser diferentes. Vivimos en una generación que celebra la mezcla de pecado con Jesús. Ridiculiza el que alguien viva en santidad. La gente, vivimos en un mundo tan torcido, tan perverso, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Alguien que se levanta en contra, a favor de la familia, a favor de los antiguos principios que nos rigen, lo llaman anticuado, lo llaman pasado de moda. Se ridiculiza la santidad. Una hermana que decide ser fiel a su esposo, un hermano que decide no ser grosero, no ser majadero, no vestir como los demás, es llamado anticuado, fuera de moda. Pero Dios sigue buscando hombres y mujeres, jóvenes y señoritas que se atrevan a ser diferentes, a que no sigan la corriente de este mundo, que no sigan los placeres terrenales. Mire lo que dice, por favor, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2. Acompáñeme ahí donde estuvimos leyendo, versículo número 11 ahora. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este versículo
nos llama como extranjeros y peregrinos. Esto significa, hermanos, que el creyente no está en su hogar final. Este mundo no es nuestro hogar final, hermanos. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ahora tenemos un hogar final que se llama el cielo. Ahora somos ciudadanos del cielo. Muchos anhelan ser ciudadanos de Estados Unidos, tener la ciudadanía del Donald Trumpas, ¿verdad? Y poder ir para allá y regresar. Y es muy codiciada la ciudadanía estadounidense, muy codiciada una ciudadanía europea, española, pero hay una ciudadanía que ya posees por ser hijo de Dios y es la ciudadanía celestial. Hay una patria celestial que nos espera. Hay una ciudad no hecha de manos eterna en los cielos y allá es nuestro verdadero hogar. Aquí la Biblia nos llama que somos extranjeros y peregrinos. Eso significa entonces que este mundo no es tu hogar. Este mundo, este sistema no es tu sistema. Este estilo de vida que el mundo tiene de libertinaje, de pecado, de odio, de resentimiento, de venganza, de robo, de perversión y de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, todo lo que ellos tienen no debe ser nuestro estilo de vida. Porque no somos ciudadanos de este mundo. Pertenecemos a un nuevo lugar y es el precioso cielo. Somos ciudadanos del cielo. Recuerda que en las semanas pasadas estuvimos leyendo acerca de que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Se recuerdan? Bueno, la Biblia dice que somos embajadores, somos representantes de la nación, del país llamado cielo. Por eso es que deberíamos vivir de acuerdo a ciudadanos del cielo. Una vida cristiana no es simplemente venir a la iglesia de vez en cuando. Es una decisión diaria de vivir como ciudadanos del cielo, de apartarnos del pecado y consagrarnos a Dios. Así que en esta lección, que es la final de nuestra serie de lecciones Decide Ser Espiritual, más que una lección debe ser una decisión final. ¿Serás diferente o serás como todo el mundo? ¿Serás diferente? ¿Serás un verdadero seguidor de Cristo o un imitador de plástico? ¿De cuál vas a ser? Vamos a ver entonces esta lección. Número 1, anótenlo por favor. Número 1, definición de la separación personal. Definición de la separación personal. Vamos a definir qué significa separación personal. Letra A, anótelo, letra A. Definición breve. Definición breve. Vamos a la Biblia para encontrar estas definiciones. Vamos por favor a nuestras Biblias ahora en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, ahí donde estamos. Vea por favor el capítulo 1 y vea lo que dice la Biblia ahora en el versículo número 14, 15 y 16. Vamos a pedirle a alguien que nos ayude a leer este texto. Primera de Pedro 1, versículos 14 al 17. ¿Alguien me puede ayudar? Que nos ayude a leer. Puede leerlo de la pantalla o puede leerlo directamente de su Biblia para que podamos participar. Si no me dicen, yo les voy a decir quién lo va a leer, ¿eh? ¿Alguien puede leerlo? Hermano Brian, léalo fuerte para todos los demás. Sigamos con nuestra vista en la Biblia o aquí en la pantalla. ¿Qué dice, hermano? Fuerte. El 17 también, por favor, hermano. Gracias.
El apóstol Pedro nos llama a recordar que somos peregrinos. Termina diciendo el versículo 17, diciendo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Quién es un peregrino? Bueno, un peregrino es aquel que está de paso, aquel que no es su ciudad, que no es su destino final, sino que está de paso. Y el apóstol aquí, Pedro, dice, y como hijos obedientes, no debemos conformarnos, no debemos volver a los deseos que teníamos antes de recibir a Cristo, estando en nuestra ignorancia. No, 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 sino que aquel que os llamó es santo. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En cuánta manera de vivir? ¿En alguna manera de vivir? ¿O en toda manera de vivir? En toda vuestra manera de vivir. Eso quiere decir que Dios nos llama a ser santos o a vivir una vida correcta en todas las áreas de nuestra vida. No en unas sí y en otras no. Nos llama que todos deberíamos dejar aquel mundo atrás, las pasiones que teníamos, los deseos perversos, y ahora que estamos de camino al cielo, nuestra vida en todas las áreas debería vivir en santidad. Luego da una justificación, versículo 16. Miren cómo lo dice. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dice entonces Dios, yo soy santo, habito en la santidad. Y si yo soy santo y tú eres mi hijo, tú deberías vivir en santidad. Por eso el versículo 17 dice, mira, si tú invocaste por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, pues conducíos entonces con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recuerda, versículo 18, miren cómo sigue diciendo, 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Pedro está diciendo, hey, tú deberías vivir en santidad, no solamente porque has invocado al que es santo, sino porque Él te rescató del infierno, porque Él pagó el precio de tu rescate y no lo pagó con oro, no lo pagó con plata, lo pagó con la preciosa sangre de Jesucristo. Murió en la cruz para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas ser un hijo de Dios. ¿Cómo entonces vas a vivir otra vez revolcándote en la porquería del mundo? Eso lo dice este pasaje. Entonces, definición breve. Escucha esta definición. La separación personal es un estilo de vida que evita el pecado y situaciones que inducen al pecado en cualquiera de sus formas. Lo voy a leer más despacio para que lo podamos comprender. La separación personal es un estilo de vida que evita el pecado y las situaciones que inducen al pecado en cualquiera de sus formas. Cada cristiano debería tener una vida separada del mundo. Amén, hermanos. Quiero que entendamos esta ilustración, separación. Voy a pedirle a alguien que me ayude, algún joven, señorita, ¿quién me ayuda? A Joan, ya tenía tiempo que no venía Joan, así que ven al frente, ven por favor. Rapidito, Joan. Él es Joan. Y vamos a poner una breve ilustración aquí. Joan es salvo, pero antes de que era salvo, en esa área abajito, aquí, todo esto era pecado, ¿verdad? En ese lado andaba revolcándose, andaba en el pecado, andaba fumando marihuana, andaba tomando cerveza, ¿verdad? Andaba ahí, a lo mejor de pandillero, quitándole los celulares a la gente, a lo mejor trabajando con los lobos o los gatos, no sé, ¿verdad? A cualquier grupo, pidiendo vacunas, y de repente pues tuvo un hijo allá, otro allá y otro allá, y perdido completamente. Sí tiene la cara, ¿verdad, hermanos? Pero luego Cristo vino y lo encontró, pagó el precio de su salvación
Él reconoció que era pecador y que necesitaba de Cristo. Y le dijo a Cristo, sálvame, Señor. Ya no quiero ser un borracho, ya no quiero ser un ladrón, ya no quiero ser un perverso, Señor. Cambia mi vida, entra a mi corazón, sálvame. Cuando él hace eso, la Biblia le llama ahora salvo, pero también le llama santo. Santo. Un santo no es, ¿verdad?, la imagen que se tiene en los altares algunas personas. Eso no es un santo. O como alguien que tiene en una iglesia católica o alguna otra iglesia una representación de un personaje y que le piden y le rezan y le oran. Eso no es un santo, ese es un ídolo. Pero la Biblia habla de que un santo es el que ha invocado el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra santo se deriva de la palabra también santificar. Santificar. Y lo que hace una persona cuando recibe a Cristo es santificarlo, santificado por Dios. Es decir, lo aparta de todo ese mundo, de toda esa porquería y del infierno y lo aparta. Ahora pásate para acá. Aquí en medio, aquí en medio, aquí en medio. Lo aparta. Y esa es la primera, voltea para allá, hijo, para que no dé la espalda. Esa es la primera parte. Lo aparta del pecado. Ya no tiene que andar con esos amigotes. Ya no tiene que seguir el consejo de los borrachos, ladrones. Tiene que salir de ese ambiente. Tiene que dejar esas cosas. Pero no solamente es apartarlo. Joan, ahora sí, siéntate de este lado. Sino consagrarlo. La palabra santidad o santificar tiene dos partes. La primera de ellas es apartarlo, pero la siguiente parte es consagrarlo para Dios. No solamente es apartarlo, porque alguien puede irse allá al Cajas y vivir allá apartado de todo para supuestamente no pecar. Pero ahí no está siendo consagrado para Dios, no está siendo útil para Dios. Entonces, no solamente es ser separado del pecado, sino consagrado para Dios. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Y por eso el apóstol Pedro está diciendo, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. Antes de que conocieras a Dios, ahí andabas, ¿verdad? De perverso, de pecador, de un montón de cosas que hicimos estando en la ignorancia. ¿Cierto o no, hermanos? Si aquí pasáramos la película de algunos de nosotros, ¿qué no veríamos en el pasado? ¿Qué no veríamos en la vida antigua del hermano Resurrección? No sabemos qué veríamos ahí. ¿Qué veríamos en la vida de Basilio? Olvídese. Pero sabe, estando en la ignorancia cometimos todas esas tonteras, todas esas onceras, porque no conocíamos a Dios, porque no había quien nos enseñara, quien nos instruyera. Simplemente crecimos como la vida nos fue dando, como fuimos viendo, como las amistades, los padres, como el ambiente en el que nos desarrollábamos, hasta que vino Cristo con su amor perfecto, nos perdonó, nos salvó, conocimos y hoy tenemos a alguien diferente. Si hubieran conocido al hermano John antes de recibir a Cristo, greña hasta media espalda, aretes por todas partes, guitarra eléctrica, un cigarrote de marihuana largo. Pero ahora, véanlo, predica el evangelio. Y eso no es cierto, ¿verdad? De que era rockero ni nada de eso, pero era una otra vida, hermanos. Y ahora Cristo nos transforma. Por eso es que dice aquí, ya no puedes otra vez volver a donde estabas. Es como una novia que tiene su precioso vestido blanco, se va a casar en la iglesia bautista Bethesda y va a entrar por este pasillo acompañado de sus padres o familiares para entregarla en el altar a aquel que la tomará como esposa. Pero de repente entonces ella se le ocurre bajarse en tiempo de lluvia en las calles de San José de Balsay. ¿Debería ella con un vestido blanco ensuciarse? ¿Cómo se vería ella con su vestido manchado, con su vestido lleno de lodo o lleno de porquería? No sería lo ideal. Y eso es lo que hacemos
Cristo nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha cambiado, nos ha salvado y ahí queremos ir otra vez a revolcarnos al fango del pecado. Por eso Dios nos dice, sepárate, sepárate. La separación es apartarnos para Dios, es desarrollar la sensibilidad espiritual para detectar que algo no le agrada a Dios. Es anticiparnos al pecado. La separación es decir, esto no me conviene, esto no le agrada a Dios, esto contamina mi corazón, esto me aleja de Dios. Eso es vivir separado para Dios. Cuando no vivimos separados, permitimos cualquier cosa. Permitimos que un familiar venga y esté fumando en mi casa y mis hijos viendo. Cuando no vivimos separados, permitimos que el alcohol, la cerveza o lo que sea, y alguien borracho o drogado entre a mi casa como si fuera la cosa más normal. Cuando no vivimos separados, permitimos cualquier cosa de pecado. Por eso debemos decidir separarnos para Dios. Debemos pensar con la conciencia espiritual despierta, viendo que esa cosa me separa de Dios, que ese acto, que esa persona, que esa práctica no le agrada a Dios y me tengo que separar para Dios. Porque la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Se trata de lo que entra por la mente, lo que permitimos por los ojos, se alberga en el corazón. La pregunta que deberíamos hacernos de cada cosa en cada área de nuestra vida es si eso que estás haciendo agrada a Dios. Si eso que tú haces está de acuerdo a la voluntad de Dios. Puedes tomar tu lugar, hijo. Muchas gracias. Vean, por favor, algunos versículos. Letra B, base bíblica, base bíblica. ¿Hay algún fundamento bíblico para justificar el separarnos? Y vamos a ir más adelante. Estamos hablando de vivir alejados del pecado. ¿Quiere decir que no voy a pecar? No, todos pecamos. Todos los días. Lamentablemente tenemos el enemigo interno que ya vimos en la lección pasada, que nos arrastra. Nada más que te traten mal en la tienda, en la panadería, y empieza a hervir el hombre interior y lo quieres ahorcar. Y en tu mente pasan tantas cosas. Nada más que no te paguen lo que tú prestaste. Inmediatamente empiezan las cosas. Nada más que no le hablen mal a tus hijos en la escuela. Que no le hablen mal en la calle, tantito que le hagan. Y van a conocer al verdadero Byron. Van a ver. Van a conocer al verdadero Gustavo. Ahí sí van a ver. ¿Por qué? Porque pecamos, hermanos. Caemos, nos deslizamos, pero hay una cosa muy diferente entre mancharte por la carnalidad que tenemos y querer vivir revolcándonos en el pecado. Como creyentes no debemos tener nada que ver con el pecado. Debemos aborrecer el pecado, no debemos abrazarlo, no debemos amarlo. El pecado paga mal, hermanos. El pecado cobra muy caro las facturas. Al principio te da placer temporal, parece que todo es lindo, pero déjame decirte que el pecado destruye familias, el pecado destruye jóvenes vidas, el pecado destruye hogares, el pecado destruye el resultado de ver nuestras calles llenas de violencia, llenas de, hermanos, vicios, el resultado de ver a familias sin un papá, porque el padre lo abandonó a sus hijos, o porque fue asesinado, o porque está en algún lugar, en alguna cárcel, en algún lugar. Es el resultado del pecado. El pecado paga mal. El pecado arruina. El pecado destruye. El pecado te hace infeliz. El pecado te exprime. El pecado esclaviza. Por eso no deberíamos querer nada con el pecado. Deberíamos evitar el pecado, hermanos, porque es el pecado el que hace derramar lágrimas. Es el pecado el que nos hace ser infelices, vivir ahogados. Es el pecado, hermanos. Lo queramos ver o no. Mire lo que dice, por favor. Voy a dar varios versículos y voy a pedir que algunos hermanos nos ayuden a leer estos textos. El primero le voy a decir a la hermana María
que me ayude a leer el Salmo 97:10 aquí, por favor. Salmo 97:10. Luego le voy a pedir a Jesús, su esposo, que lea Romanos 13:14, por favor. Romanos 13:14. Ahí mismo en esa fila, el hermano Byron nos va a leer Primera de Tesalonicenses 5:22. Primera de Tesalonicenses 5:22. Luego la hermana Vane nos va a leer Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Y con esos textos nada más. Salmo 97:10. Los demás pueden seguirlo con sus Biblias o verlo en la pantalla. Y estamos viendo la letra B, la base bíblica. ¿Dónde dice la Biblia que debo de ser santo, de apartarme del pecado? Salmo 97:10. Hermana Mari, por favor. Amén. Mire cómo dice el Salmo. Los que amáis a Jehová, ¿qué debemos hacer? Aborrecer el mal. Si verdaderamente amamos a Dios, deberíamos apartarnos del pecado. Ya no deberíamos querer andar allá de pecadores, hermanos, de ladrones, de mentirosos, de rebeldes, de hipócritas, de vanidosos, de borrachos, de altaneros, de peleoneros. Ya no deberíamos, amén, hermanos. Deberíamos aborrecer el mal, deberíamos decirle a Dios, ayúdame, Señor. Y de eso se trata la vida cristiana, hermano. De pedir la ayuda de Dios para ir cambiando, ir cambiando, ir cambiando, ir avanzando. Que no seas el mismo del año pasado. Ir poco a poco, hermanos, con luchas, pruebas, batallas, con caídas, con lágrimas, siguiendo luchando para decir al Señor, Señor, ya no quiero ser ese mentiroso que era antes, ya no quiero ser ese deudor. Sabía que, mire, le voy a decir una cosa, por favor, hablando de esto, no preste dinero, por favor, hermanos. No preste dinero. Prestar dinero genera problemas, muchos problemas. Una familia de esta iglesia, una hermana más bien, ya no quiere venir a la iglesia. Y yo le he visitado y he orado por ella hasta que ella sacó de su corazón, ¿por qué no quiere venir? Es que yo le presté a unos hermanos en la iglesia y no me han pagado. Y no estamos hablando de $100, $500. Estamos hablando de miserables dólares, 10, 12, 15 dólares. Pero como no le pagaron a la hermana, se sintió herida, se sintió mal y ahora está usándolo como justificación y el diablo le está engañando para que deje de venir a la iglesia. Por eso no preste dinero. Y si le prestaron, pague. Amén. Pague, hermano. No se lo regalaron. Pague. Pague. Ay, son $2. No sea ladrón. Pague. Ay, son $5. Pague. Y tenemos que tener eso. Si usted era un deudor, ahora ya no. Dios, cámbiame, ayúdame. Aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Guardar nuestras almas del pecado. Hermanos, esto no es una sugerencia. Es un mandato de Dios de apartarnos del pecado. Miren el siguiente texto. Hermano Jesús, por favor. Romanos 13:14. ¿Proveáis? Mire qué dice. Sino vestíos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Si pones el texto, por favor. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿De quién nos debemos de vestir? Del Señor Jesucristo. Y no proveer. ¿Qué quiere decir proveer? Hermano Basilio, ¿tiene alguna idea de lo que significa proveer? Cuando alguien le dice, provee para tu familia. Es comprar, traer, juntar para poder traer a tu familia. Un padre de familia debe de proveer para la familia. ¿Amén, hermanos? No debe ser holgazán, no debe de ser vago, debe ser trabajador, responsable y proveer. Bueno, esa misma palabra se aplica aquí cuando dice no proveáis para los deseos de la carne. Primero me debo de vestir de Jesús, de su amor, de su compasión, de su ternura. Me debo de vestir de lo que Él es.
No debo de responder al enemigo como quisiera la carne, un puñetazo en la boca y tirarle 2 dientes. No, debo de vestirme del Señor Jesucristo, que tuvo compasión, que tuvo amor, que tuvo paciencia, que tuvo bondad. Y no proveer, es decir, ¿qué significa proveer para la carne? Bueno, significa entonces traer. Por ejemplo, si yo proveo para mi familia, tengo que ir a la feria libre, tengo que ir al 10 de agosto, tengo que ir a algún mercado a adquirir para traer la provisión. Bueno, ahora yo tengo la carne. ¿Cuál sería la provisión de la carne? ¿Qué cosas hago yo para proveerle al deseo de mi carne? Alguien, alguna idea, por favor, de cualquier fila. ¿Qué cosa puedo hacer yo para proveerle a mi carne? Para que se deleite en el pecado. ¿Qué cosa puedo proveer? ¿Alguien tiene alguna idea? Salir a fiestas. Robar. Eso es proveerle. ¿Qué más? ¿Qué más? Mentir, decir groserías, proveer. Proveer, porque yo me estoy alimentando de la carne. No proveas para eso. Si te da la tentación de robar, hermano, pídele a Dios, no, Señor. Por favor, ayúdame, yo no puedo hacerlo. Si te da la tentación, hermano, deja ese celular, deja ese programa de televisión o lo que tengas que dejar. Si eso te provee para tu carne, vístete de Cristo. ¿Sí ven cómo habla de santidad? Habla de apartarse, habla de cambiar, habla de avanzar. Vamos a ver el siguiente texto con nuestro hermano Byron, Primera de Tesalonicenses 5:22. Primera de Tesalonicenses 5:22. Y luego sigue la hermana así nomás, sencillito, una frasecita. Dice, absteneos de toda especie de mal. Hermano Davis, ¿pudiera usted más o menos decir qué es abstenerse? Evitarlo. Exactamente. ¿De qué tenemos que evitar? ¿De qué tenemos que abstenernos? La abstinencia es no hacerlo, pues. Absteneos de toda especie, todo aquello que sea malo. Vamos a nombrar algunas cosas. Fumar, ¿es algo malo? Abstente de eso. Beber, ¿es algo malo? Sí. Ir a un lugar donde están bebiendo, tomando y bailando, como me mencionó aquí el hermano enfrente, ¿es algo malo? Como que no los veo muy convencidos, hermanos. ¿Es algo mal? Claro, ¿me tengo que abstener de eso? Sí. Es mi familia, pastor, es mi familia. Tenemos un Dios antes que tener a cualquier familia, a quien honrar. No importa que a veces sea la familia o los amigos de los años atrás. Tengo que un Dios que honrar antes. Yo me tengo que abstener. Un concierto, va a venir no sé, ¿quién? ¿Yankee? Jackie Chan. Va a venir alguien aquí a dar un concierto. ¿Quién? No sé ni conozco yo aquí. Pero BTS. Esos son para los jóvenes, ¿verdad? Otro más antiguo. Entonces, ahora no conocen. Díganme uno, hermanos. ¿Quién? Julio Jaramillo ya ni vive, creo. Bueno, el Bad Bunny, a la bachata, quien sea que vaya a venir, puertorriqueño, latino, mexicano, quien venga y va a llenar el estadio de Cuenca y los boletos, ¡hey! Están al 2 por 1. ¡Vamos! ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Absteneos de todo. ¿Creen ustedes que sea la voluntad de Dios que yo vaya a ese lugar? ¿Se va a honrar a Dios? ¿Se va a cantar alabanzas al Señor? ¿Va a haber gente cristiana en ese lugar? Claro que no. Por lo tanto, absteneos de toda especie de mal. Tenemos que tener en nuestra mente, hermanos, que vivir en santidad es la voluntad de Dios, es el mandato de Dios. No quiere decir que vamos a ser unos aburridos.
No quiere decir que vamos a ser unos mojigatos, unos monjes que no sonríen. No, si usted me conoce, a mí me gusta divertirme, a mí me gusta reír, pero sin quebrantar mi fe en el Señor. No necesito alcohol para divertirme, no necesito drogas para divertirme, no necesito estar con ese ambiente y esa música de reggaetón y bachatas y búmbara, todo lo que hacen para sentirme alegre. Hay un Dios que me da alegría, que me gozo en el Señor. Mire otro texto, vamos a leer ahora segunda de Timoteo 2:19. Segunda a Timoteo 2:19, nuestra hermana Vanessa nos va a leer, por favor. Amén. Gracias, hermana. Mire lo que dice aquí. Claramente da un mandato. Y dice ahí, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Usted ha invocado el nombre de Cristo? ¿Usted le ha pedido que sea su Salvador? Tiene un mandamiento que obedecer en esta mañana. Y ese mandamiento es apartarnos de iniquidad. Tú ya sabes cuál es la iniquidad que te trae de un ala. Tú ya sabes de qué pata cojeas. Tú ya sabes de dónde estás. Tú ya sabes. Dios, el Espíritu Santo, te está hablando en esta mañana. Él te está trayendo a la memoria ese pecado, esa cosa que no te permite avanzar, que no te permite tener la completa bendición de Dios. Tú ya sabes. No tengo que mencionarlo por nombre, porque Dios te está hablando en esta mañana. Y Él te dice que tú te apartes, que aborrezcas el mal, que no proveas para los deseos de la carne. Y dice aquí, apartaos de iniquidad. Todo aquel que ha invocado el nombre de Cristo debe de apartarse de la iniquidad. Miren, vamos a volver por favor otra vez a Primera de Pedro 1:16 y dice lo siguiente: sed santos porque yo soy, ¿qué dice la Biblia? Santo. La separación no es fanatismo, hermanos. No es exageración. Es obediencia. Escúcheme bien. Dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe cuál es nuestra meta? Y eso ya lo vimos en una de las lecciones. Nuestra meta es ser como Cristo. ¿Como quién, hermanos? Como Cristo. ¿Usted ya es como Cristo? Nuestra meta de santidad es llegar a ser como Jesús. Cuando usted sea más santo que Jesús, entonces podremos decir que somos exagerados. Mientras tanto, no. La separación, dije, no es fanatismo, no es exageración, es obediencia. Hay algo clave. No solo nos separamos de algo, nos separamos para alguien, hermanos, para Cristo. Escúcheme bien, hermano. Dios nunca te llamará a dejar algo sin darte algo mejor. Escucha esto. Dios nunca te llamará a dejar algo sin darte algo mejor. Cuando Dios te dice apártate, no es para quitarte la vida, es para darte verdadera vida, verdadero gozo. ¿Tú crees que estar en esos lugares, con esas personas, en ese deleite, en esos lugares, es felicidad? Pero la verdadera felicidad la da Cristo, la da el Señor. Tú vas a poder experimentar cuando tú dejes eso y te apartes para Dios. Él va a traer felicidad a tu vida. Nos separamos del pecado, pero nos acercamos a Cristo. Nos alejamos del mundo, pero nos llenamos de Dios. Nos llenamos del Espíritu, nos llenamos de una relación con Él, de tal manera que sentimos la paz de Dios, sentimos su presencia, sentimos su ayuda y podemos vencer. Ya nos apartamos del mundo, dejamos el mundo atrás, pero Él camina a nuestro lado y eso es el todo del hombre, mis hermanos. Una separación es lo que Dios quiere, pero en relación con Dios. Separarse del pecado
sin Dios produce sequedad. La separación, como lo hicieron los fariseos. ¿Ha leído en la Biblia los fariseos en el Nuevo Testamento? Eran bien exagerados, pero no tenían a Dios de su lado. Es decir, se separaban, exageraban algunas leyes, pero no había una relación con Él. No había un fuego en el corazón. No se trata solo de seguir reglas, se trata de amor por el Señor, de que vivamos como a Él le agrada. Número 2, anótele por favor. Si puede subir un poquito el micrófono, es que estoy gritando mucho porque siento que no me escucho. Número 2. Distinciones relacionadas con la separación personal. Distinciones relacionadas con la separación personal. Hemos definido lo que es separación. Hemos visto la base bíblica. Es una obediencia a Dios. Ahora vamos a distinguir algunas cosas. ¿Qué es separación y qué no lo es? Letra A. No es aislamiento. No es aislamiento. Yo puedo decirle a Omar, a Pepe Valladares aquí, y decirle, ¿sabes qué? Te voy a encerrar aquí al lado. Voy a hacer una ventanita pequeña para que no peques, porque ya te vi que eres bien pecador. Ya vi que te vas al pecado. Ya vi que ¿verdad? Y vamos a apartarte y lo vamos a aislar. Te voy a santificar, le puedo decir. Y te llevo aquí al lado, te encerramos y ahí te traigo alimento para que sobrevivas. ¿Estás separado? Sí, pero eso no es lo que dice la Biblia acerca de la separación. Eso es aislamiento. Y no se trata de vivir aislados, porque hermanos, estamos en el mundo. Todos los días salimos a comprar o a hacer algún deber. Salimos a la carnicería, salimos a las frutas, a las verduras, salimos al trabajo, a la escuela. Todos los días tenemos contacto con perversos. Todos los días. Miren, ahora que no tenía buseta, estuve más en contacto con la gente de Cuenca en los buses, en los taxis. Y mire, uno tiene contacto, no puedes no tener contacto con la gente. Pero la gran diferencia es ser como ellos o no ser como ellos. Jesús comía con los pecadores, amén, hermanos. ¿Sí se recuerdan? Él comía con los pecadores, hasta fue criticado por eso. En una ocasión Leví, Mateo, que es el mismo, cuando fue llamado a seguir a Cristo, Leví o Mateo tenía una casa y provisiones. Y como trabajaba cobrando impuestos, pues tenía dinero, tenía plata, era platudo, pelucón. Y entonces él llama a Jesús a comer a su casa. Pero al mismo tiempo manda llamar a otros cobradores de impuestos, a otros publicanos, a otros pecadores, según los fariseos. Y Jesús se sienta a la mesa con toda esa gente indeseable, entre los cuales, para los fariseos, un publicano era como el peor pecador, como un perro. Estaba a la categoría de lo peor. Y ahí se sentó Jesús con ellos a comer. ¿Eso quiere decir que Jesús era un pecador como ellos? No. Significa, hermanos, compasión. Significa que Él les amaba. Y déjame decirte, tú no tienes un pecado tan grave que Él no pueda perdonar. No estás tan lejos de Dios como para que su amor no te pueda abrazar. Él viene a buscarte. Él viene a llamarte porque te ama. No importa lo lejos que estés de Dios. Y de la misma manera que Jesús comía con pecadores, pero no era uno de ellos, de la misma manera estamos en el mundo como con una gran misión. Nuestra misión en el mundo es alcanzar a los perdidos, pero sin adoptar su estilo de vida. Yo no tengo por qué adoptar
sus valores para hablarles de Cristo. No, Señor. Yo no puedo comprometer mi fe para agradarlos a ellos. Yo debo de estar firme en mi fe en el Señor Jesucristo. Debo de pararme en lo que dice Dios, en vivir en santidad para predicarles de Cristo. Yo sé que en el trabajo hay mujeres perversas, hombres malignos, hay hombres despiadados, desalmados, hombres borrachos, hombres con una doble vida, hipócritas. Hay todo eso y estamos ahí para hablarles de Cristo, pero no para ser como ellos. Cada cristiano debe de vivir como la luz. Cada creyente debe ser la luz que ilumina las tinieblas que están a nuestro alrededor. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco enciendes una vela para ponerle un recipiente encima, sino que lo pones en lo alto de la casa para iluminar a todos. Así debe de iluminar tu vida a los demás. Los demás deben de ver una diferencia. ¡Ay, Jesús! ¿Qué te pasó, Jesús? Tú no eras así. ¿Qué te hicieron? Ya no sales con nosotros a tomar. Ya no te robas las herramientas. Ya no estamos defraudando. ¿Qué te pasó? Ahora te he visto hasta de la mano con tu esposa. Se me hace que ya eres tamarindo. ¿Cómo le dicen? Mandarino. Se me hace que ya eres mandarina, ¿verdad? Así dice. ¿Ok? La gente debe de ver un cambio, hermanos. La gente debe de ver que Cristo está en nosotros, que ya no somos los mismos que antes. Nuestra luz debe estar iluminando. Es cierto que estamos en el mundo, es cierto que caminamos junto a gente muerta espiritualmente, pero no debemos apestar como ellos. Somos hijos del Rey. Somos ciudadanos del cielo. Dios no te ha sacado del mundo, te dejó aquí con un propósito. Si Dios no te quisiera usar y bendecir en el momento que recibiste a Cristo, en ese momento, sham, vámonos al cielo. Pero estás aquí con un propósito, porque Dios te ama y te quiere usar. Porque quiere que la gente conozca de Jesús con tu testimonio. Que la gente vea que en Cristo hay salvación. Que sí se puede cambiar, que no todo está perdido, que no es lo fatalista que dice el mundo, que en Cristo hay cambio, hay victoria, hay esperanza, hay restauración, hay renovación, que puedo volver a empezar, que no importa mi pasado, tan cruel o oscuro que sea, en Cristo hay un nuevo inicio. Véanme, yo soy testimonio de ello. Yo les he dado testimonio antes, hermanos. Y casi siempre se me salen las lágrimas. Espero que esta vez no sea así. Pero yo soy un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Cuando era pequeño, mi casa era un infierno. Crecí sin un padre hasta los 14 años, 15 años. Pero toda mi infancia era gritos, golpes de mi madre. Mi madre, como ya les he contado a algunos, lamentablemente, por el pecado y el engaño, le gustaba el alcohol y era prostituta. Y teníamos que recogerla muchas veces, hermanos, en las mañanas para poderla ingresar a casa inconsciente del alcohol. Mal vestida. Los vecinos nos decían humillaciones. Y yo era un niño que veía eso. Mujeres entraban a la casa, amigas de mi mamá, mal vestidas, hombres, cigarrillo, drogas, alcohol, gritos, desvelos. Un niño de 7, 8, 9 años no debería vivir eso. Pero yo vivía eso junto con otros miles, quizá en Ecuador, en México y en todo el mundo. Pero un día Cristo vino en nuestra vida. Un día Cristo cambió el corazón de mi madrecita. Un día ella se esforzó por venir a la iglesia, por dejar esa vida, y llegaba a veces en las mañanas a la iglesia desvelada, maloliente a tabaco, luchando por cambiar. Pero gloria a Dios que en el poder del Señor Él obró en la vida de mi madre
Y por eso yo estoy aquí. Nadie podía dar esperanza de este niño, que iba a la iglesia en la ruta también. Pasaban por mí, hermanos, en la ruta también como nosotros. Y tocaban la puerta y a veces mi mamá no iba y me mandaba a mí solito. Y a veces iba ella y mis hermanos, a veces nadie. Pero ahí poco a poco Dios obró. Travieso en la iglesia, este niño travieso, este niño grosero, ¿qué iba a saber hablar bien? ¿Qué iba a saber respetar? Claro que no. Todo lo malo que me enseñaron lo ponía en práctica en la iglesia. Pero gloria a Dios que Él hace cambios maravillosos, que Él tiene el poder. No todo está perdido. No puedes ganar a alguien, hermanos, si tú quieres vivir como ellos. Nunca serás un impacto para ellos. Tampoco, hermanos, serás un impacto si vives como el mundo. El problema no es estar cerca del mundo. El problema es cuando el mundo entra en ti y te inutiliza en tu vida, hermano. Jesús tocaba a los pecadores, pero el pecado no entraba en Jesús. Ese es nuestro llamado, hermanos. Ser como Cristo. Mostrar el amor de Dios a los vecinos, a los compañeros, a la familia. Ya dejar de ser una metiche, dejar de ser una chismosa, una inventadora de males. Ya dejar de ser una peleonera, dejar de ir a echar bronca con medio mundo. Ya. Ahora mostrar a Dios en mi propia vida. Letra C. Letra C. No es legalismo. Estamos definiendo, hermanos. Perdón, letra B, ¿verdad? Me brinqué. Letra B. No es legalismo. No es legal. Estamos viendo que es separación. Bueno, no es aislarme como Omar. No. Es vivir libre de pecado. Que no me contagie ese pecado. Y aquí mismo en la iglesia usted tiene que decidir, hermanos. Hay cristianos mundanos, carnales, que vienen a la iglesia el domingo, pero toda la semana tienen cola de diablo y cachos de diablo. Y hacen cosas perversas y malas, y son mundanos, y escuchan música perversa y mala, y esto y lo otro. Y el domingo quieren aquí poner una carita de santidad. Y sigue viniendo para que Dios te hable, ¿verdad? No quiere decir que dejes de venir. Sí, sigue viniendo. Pero tú que quieres vivir en santidad, y aún aquí mismo hay gente así, no permitas que te contagie. Aléjate de esas personas. Letra B, dije, no es legalismo. Legalismo tiene que ver con reglas. Reglas sin amor. Mire, hay iglesias, escúcheme bien, que tienen unas reglas bien duras. Reglas durísimas. Pero no hay amor en el corazón por Cristo. No es un extremo u otro. Es obedecer en santidad al Señor, pero por amor. Si tomas una posición clara sobre un asunto de separación personal, escúchame bien, si tú decides vivir separado del pecado, sin duda, tarde que temprano, te van a llamar exagerado. Te van a llamar legalista. Te van a llamar anticuado. Y hasta de la misma iglesia puede ser. ¡Ah! Eso ya es mucho. Con un domingo en la mañana basta. ¡Ah! ¿Tú qué le haces caso al pastor? Te van a llamar, te van a acusar, tarde que temprano, te van a llamar exagerado. Sin embargo, hermanos, debemos permanecer honrando al Señor. Las reglas, claro que son correctas, pero tienen que tener una base bíblica para obedecerla. Si no hay amor, si no, simplemente se convierten en cosas legalistas, normas sin sentido. El legalismo pone reglas por encima de la relación con Dios. Pero las convicciones bíblicas, escúcheme bien, son necesarias. Usted debe tener convicciones basadas en la Biblia, hermano. Usted debe decir, esto es lo que hacemos en nuestra casa. Esto es lo que yo hago en mi vida porque la Biblia me lo manda. Y llega otro y dice, no, yo no hago eso. Pues no me interesa lo que tú hagas. Mi convicción es que yo debo de hacer esto o aquello. Te van a llamar exagerado, hermano. Te van a decir fanático.
Te van a llamar legalista. Pero no me importa lo que me digan, no me importa que me llamen anticuado, santurrón, no importa que me llamen lo que me llamen. Yo tengo un Dios a quien honrar. Viva con convicciones, atrévase a ser diferente. Atrévase a ser como el Salmo número 1, que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que ni en la silla con los escarnecedores se ha sentado, sino que se deleita en la ley de Dios. Y ese cristiano será como un árbol plantado junto al Tomebamba, que da fruto en el tiempo indicado, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Pero no es así con los pecadores perversos, porque serán como hojarasca consumida por el fuego, porque son basura que terminarán en el infierno. Bienaventurado, es diferente, dichoso aquel que quiere vivir en santidad. Recuerda a Daniel en su tiempo, que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Estaba lejos de casa, no estaban sus padres, estaba en otra nación, pero él decidió de corazón separarse para Dios. ¿Y qué de ti, querido hermano? Decide hoy, no me voy a contaminar. Decide hoy, no voy a negociar con mi fe. Decide hoy, no voy a traicionar a mi Señor. No le voy a fallar a mi Dios. Una sola decisión puede cambiar tu vida. Decide ser espiritual. Decide vivir en santidad. Decide agradar a Dios, porque al final los que se atreven a ser diferentes son los que Dios usa de manera extraordinaria. Decide ser espiritual. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir igual o vas a decidir separarte para Dios? Pide de su ayuda, de su fortaleza. Cierren todos sus ojos, vamos a terminar con una oración y terminando la oración les recuerdo que pasamos a la cocina. Hay pan y café para todos. Terminamos y continuamos con la segunda enseñanza. Y después tenemos un almuerzo preparado para todos. Hoy celebramos 15 años de una hermana. Mi esposa hizo una torta para todos, aunque nos toque de oblea, pero todos vamos a comer. Vamos a orar. Bendito sea, Señor. Gracias por esta enseñanza, esta serie de lecciones que concluimos el día de hoy. Gracias por recordarnos, Señor, que los enemigos que tenemos. Gracias por recordarnos que tenemos herramientas